Una historia, un software, varias vidas. Un proceso largo y llevadero que conduce a todo esto. Que logra obtener un apodo y ser un icono. Diva virtual. Hatsune Miku. Para entender cómo nació Miku, primero debemos ir a las bases. 1984. No todo empieza en Japón. Finales del siglo XX. Yves Pottard y Javier Rodet crean el proyecto Chant, originalmente concebido para analizar y sintetizar el canto, pero abarcando mucho más a medida que avanzaba. Todo esto fue logrado con un complejo programa llamado Chant. Se crearon objetivos centrados en la búsqueda de modelos involucrados en el proceso de la producción musical. Todo esto lleva a una serie de cálculos y variaciones que logran hacer esto. Proyecto Elvis. Jordi Bonada, un investigador del MTG, Music Technology Group, de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, trabajó en un proyecto de Yamaha. Se sabe que estudiaron varios rangos y tonos en un intento de construir un modelo del cual poder formar cualquier canción. A este proyecto lo denominaron Elvis, por clara alusión al cantante. Duró 2 años y no se terminó convirtiendo en un producto debido a dificultades que llevaron a establecer un segundo proyecto. Proyecto Daisy. A pesar del anterior intento, este logró establecer una serie de instrumentos que ayudarían a construir un sintetizador. Yamaha acordó comenzar con un nuevo proyecto, y fue en este punto cuando se unió Kenmochi Hideki, el denominado padre de Vocaloid. Fue en el año 2000 cuando dio varias ideas gracias a la investigación lograda por la Universidad de Barcelona. Es así como empezó a desarrollar bibliotecas y Yamaha a darle forma al producto real, el cual no se tenía pensado poner en venta, únicamente era investigación. Todo esto llevó a varias pruebas que, a pesar de lograr buenos resultados, notaban que la voz sonaba inhumana y generada por computadora. Además, sus costos eran elevados. De ahí se pusieron como objetivo intentar proporcionar una forma rápida y de bajo costo para lograr voces y que los productores puedan tener control. Originalmente concebido como Daisy Project, nombre tomado de la canción Daisy Bell, creada en 1892 por el británico Harry Dacre, y siendo el primer tema cantado por la computadora IBM 7094 en 1961. Esta se pudo lograr junto a varios programadores e investigadores. Proyecto Vocaloid. Ya para marzo de 2002 fue poco a poco tomando forma. Se desarrolló un prototipo que permitía a los investigadores poder transformar timbres vocales de una manera natural. Al principio Daisy podía decir vocales como ay, amor. 4 meses después pudo decir una palabra, la cual fue asa, que significa mañana. Debido a todo esto, Yamaha decidió licenciar el software y ayudarse con estudios de terceros, tanto para el inglés como para el japonés, donde se fueron desarrollando mutuamente. Así es como entra en escena Krypton Future Media, la cual fue contactada en mayo de 2002, principalmente para lograr una versión en inglés, resultados con una respuesta negativa. Así entró el segundo estudio llamado Zero G, junto a otra compañía llamada Power FX. Luego de varios demos y malentendidos, y a pesar de seguir teniendo problemas, Daisy se transformó en 4 voces: Leon, Lola, Hanako y Taro. De estos, solo los primeros fueron presentados al público, pero los otros 2 siguieron transformándose. El proyecto va tomando forma. Vocaloid empezó a tomar forma, consignándole ese nombre tan característico denominado así por Vocal y Android. Este fue anunciado el 26 de febrero de 2003. La idea original del software era intentar reemplazar a un verdadero cantante.
Aún así, Leon y Lola hicieron su debut el 15 de enero de 2004, hechos por Zero G, quienes unos meses más tarde lanzaron a Miriam. De parte de Japón, el primer prototipo llamado Hanako fue renombrado y tuvo forma. Meiko nació gracias a Yamaha y a Krypton, quienes colaboraron para lograrlo. También nació una competencia para Vocaloid, Cantor, el cual solamente fue conocido en el hemisferio occidental. Un año y medio después, la voz denominada Taro fue publicada con el nombre Kaito, el cual tuvo un fracaso comercial. Aún así, Yamaha, debido al éxito que tuvo en general, formaron una base que llevó a lanzar el motor Vocaloid 2. Vocaloid 2 y nacimiento de una diva. En enero de 2007, la segunda versión del motor, que tuvo un modesto éxito llamado Vocaloid, fue anunciado con 3 demostraciones de voces, las cuales fueron denominadas como Sweet Anne, Big Ol y Prima. Para junio de ese mismo año teníamos el software en el mercado, con 2 voces, Sweet Anne en inglés y Hatsune Miku en japonés. CB01. Hatsune Miku no nació porque sí. Este es el primer Vocaloid creado por Krypton Future Media, quienes vimos que ya venían trabajando con Yamaha. A pesar del éxito moderado de Vocaloid, Meiko vendió únicamente 3000 copias, y Kaito fue un rotundo fracaso con solamente 500 copias vendidas. Este tenía que ser un avance y así se pensó, siendo su primer concepto ser una voz bilingüe, algo que veríamos luego con Megurine Luka. Luego de un planteo de marketing empezaron a darle forma y una cara a su programa. Se formó la idea de una chica de 16 años que medía 1,5 metros y pesaba 42 kilos. También se le dio un nombre haciendo referencia a la idea de Krypton, denominada como el primer sonido del futuro. El suceso de Vocaloid 2. Gracias a todo esto, Vocaloid 2 fue un suceso inmediato en Japón, reportando más de 3000 preventas únicamente por Hatsune Miku, un hito que la versión en inglés del software no estaba logrando. Muchos estudios japoneses se unieron a la producción de más bancos de voces. Internet Co. es un ejemplo de esto, y Krypton Future Media se dio cuenta de que no tenían que sonar realistas, sino que el éxito se basaba en darle una cara al programa. Esto se nota como a pesar de seguir siendo un éxito sus voces, muchas otras empresas creaban bancos de voz mucho más realistas, como pueden ser Gumi o Gakpo, quienes gozaron de gran popularidad y siguen a día de hoy siendo preferidos por muchos. Esta estrategia a Krypton y a los demás les sirvió. Darle una mascota a un avatar que representa sus softwares funcionaba en los compradores y generaba una personalización única que se notaba en las canciones que cada usuario hacía. Miku, lo que conllevó. Como hemos visto, lo que llevó a que Miku fuera creada fue un largo proceso con muchas pruebas e información. De Elvis pasamos a Daisy, de Daisy pasamos a Hanako y Taro, y de ahí por fin aparecen Meiko y Kaito, quienes a pesar de no haber vendido bien antes, tuvieron un reflote gracias a su sucesora. Aún con esto, Miku no fue pensada para ser un éxito. La idea era que siga siendo de nicho y para los productores de música, pero terminó abarcando a los amateurs y los amantes del anime. Es más, la mayor posibilidad de marketing nació luego de que se haya publicado y haya tenido el boom, como respuesta a todo lo que estaba pasando. Se estima que en los primeros 12 días de ventas se compraron más de 3000 copias. Amazon declaró que para septiembre de 2007 Hatsune Miku alcanzó un total de 51 millones de yenes. En su primer año vendió más de 40.000 unidades y un promedio de 300 por semana. Normalmente se considera que era un buen negocio únicamente vender 1000 copias de un sintetizador de voz. De aquí se empezaron a acercar más empresas interesadas en esto y que podían aportar lo suyo. ¿Cuándo nació la popularidad en todo el mundo? Si nos ponemos a pensar, es complicado encontrar una fecha exacta de cuándo la popularidad de Hatsune Miku fue exponencial. Sabemos que fue de golpe y luego siguió progresivo, pero considero que hay un punto de inflexión en todo esto. Google fue un foco fundamental para que la diva fuera reconocida a nivel mundial. Podríamos decir que gracias a esta publicidad creció el conocimiento hacia ella y llevó a que sucedieran muchas cosas positivas de aquí a largo plazo. Para Krypton esto era importante. Tener la cara de tu programa junto a una empresa de nivel mundial tenía que funcionar, pero no fue la única.
Toyota, empresa japonesa, aportó también para que Miku pueda lanzarse más allá de Japón, promocionando sus automóviles con ella y ayudando como sponsor a que Miku pudiera visitar Estados Unidos por allá del 2011. En solamente 4 años, Miku había logrado mucho y con tan poco, porque a pesar de que estaba siendo reconocida a nivel mundial, fue gracias a unos cuantos pocos productores, los cuales ahora son leyendas en este mundo. En Japón se estaba haciendo conocida gracias a la plataforma Nico Nico Douga, la cual era de gran ayuda para que los pequeños productores que recién comenzaban puedan tener un espacio donde lanzar sus temas. El descubrimiento de lo que se podía lograr y todas esas posibilidades que la tecnología nos daba, siento y parece que se dieron más adelante. La explotación de las posibilidades. Hatsune Miku es un banco de voz, una pequeña parte de lo que una canción es. Y si esta es igual, se sienten canciones sin un estilo propio vocal. La pregunta es, ¿cuándo Miku dejó de ser una voz que acompañe tu canción a ser parte de tu identidad como productor? El darle un toque a esa parte para que se te reconozca fácilmente. Aquí podríamos nombrar quizás a un precursor de esto, Michie. Si alguien alguna vez lo asoció como el productor que hace que Miku parezca más humana, es porque logró su cometido. Teniendo un tuning muy característico, fue poco a poco generando una ola de autores que intentaban buscar su sello propio a costa de hacer sonar a Miku distinta, y ahora se tiene cada vez más conocimiento de lo que puedes hacer con ella. No quedó todo en una única cosa y esto funciona, porque hace también que cada persona fanática de Vocaloid se identifique con este sello, y muchos lo odian por el simple hecho de no suena igual a Miku. En los comienzos la diva llegó a tener una identidad por su voz y dejarla como estándar. Cuando en estos últimos años empezaron a aparecer productores que experimentan, se generó este problema, y quizás algunos disgustos. Lo que sí podemos decir es que la diva es lo que el productor quiere que sea, también así con su voz. Sega y lo que fue para Krypton. Si podemos nombrar como padre a otra empresa, esta es Sega, quienes están casi desde los comienzos apoyando todo este movimiento. Aparecieron por allá del 2009 y fueron un sustento del éxito de Hatsune Miku. Ellos básicamente le aportaron más vida y personalidad a la diva. Dejaba de ser un dibujo y empezaba a ser un personaje. Quien no conozca esta empresa de renombre en Japón no ha jugado juegos en su vida. Ellos potenciaron todas las características de la diva y crearon una saga con más de 10 años en la industria, Project Diva. Lo que generó fue que poco a poco empieza a ser mainstream todo esto, que deje su nicho. Hatsune Miku empezaba a ganarse el reconocimiento del público común y un apodo que debía potenciarse para intentar mantener esa publicidad. Salió una idea revolucionaria. Los conciertos. Lo que una cantante necesita para llegar a ser exitosa con su público son los conciertos. Sean giras o presentaciones, estas potencian la cara del artista y puede promocionar sus temas. Bien, con esto entendido y sabiendo que no se pueden hacer conciertos para presentar canciones, debido a que se publican por día muchísimas, lo que Krypton y Sega en un comienzo pensaron fue promocionar los juegos. Estos eran publicados en Japón del 2009 en adelante, teniendo como objetivo venderlos. Fue una buena jugada darles un espacio en los conciertos, shows donde casi todas las canciones estaban en esos juegos presentados para PSP. The Giving Day, Mikupa, Mikunopolis y hasta comienzos de Magical Mirai, estos le daban un espacio a esos temas y potenciaba a Hatsune Miku por todos lados. Si viste esto en tu país es porque hicieron una jugada maestra. Presentar un holograma que interactúe con el público, salude a la banda y por sobre todo cante y baile fue lo que catapultó a que noticieros y diarios de todo el mundo en 2010 estén hablando de esta diva virtual. Hasta podríamos decir que mucho de ese apodo se lo ganó gracias a esto. De un día para otro se generó una repercusión gigantesca acerca del círculo Hatsune Miku, tanto que al año siguiente ya estaba cantando en Estados Unidos. En solo un año hizo lo que seguro a muchas bandas japonesas les tardaría muchísimo más. Y no porque sean malas, sino porque Krypton y Sega dieron en el clavo. La forma de presentar fue lo que despertó en los fans y los no tan fans esa necesidad de saber qué era eso que parecía estar ahí,
pero estaba hecho por computadora. Y esa ambición que siguieron teniendo llevó a que se deje de pensar en los juegos y hacer los conciertos algo más unitarios, que puedan funcionar sin necesidad de promocionar algo salvo a sí mismo. De aquí floreció la creatividad y nació Magical Mirai y Miku Expo, además de Miku por Kodo, Miku with You, Snow Miku Live, etc. Tanto que se volvió un icono y una necesidad de ir a ver si se acerca a tu país. Y no por el hecho de ser fan, sino por saber qué es lo que genera tanta euforia y encontrarte con los alcances de la tecnología. Esto que crearon se replicó tantas veces luego en otros artistas que podríamos decir que poco a poco esto se está convirtiendo en un estándar para lograr maravillas, viendo qué nos depara a futuro. Los autores. Si algo tenía en mente Woowaka antes de retirarse de Vocaloid, fue que esto no sería un lugar para que te reconozcan. No podrías vivir de esto y ser la cara visible. Siempre debías de estar detrás del Hatsune Miku o cualquier otro banco de voz que te imagines. El problema principal de que tengan una imagen hace que el foco se centre en eso. Las canciones en general necesitan de alguien que las genere, y no solo hablo de la diva, sino de cada artista del ámbito musical. El productor suele cumplir una parte de ese rol, y mientras que en cada artista internacional este tiene una personalidad y una cara marcada debido a que es una persona humana, con Hatsune Miku no es tan así. Y si al ganar popularidad pierdes a los que realmente producen el tema, entonces estamos en un problema. A comienzos de esta ola, el hacer canciones para Vocaloid requería de mucho más esfuerzo. Eran pocos los que se animaban y llegaban a resaltar. Estos terminaban teniendo algo de reconocimiento y se aliaban con la empresa creadora del banco de voz. Es así como Krypton se armó de una base que ayudó a generar una imagen más notoria a Miku. Caseta, Ryo, Oster Project, etc. Ellos hicieron realmente todo el trabajo y fueron de gran ayuda a formar todo esto. Aún así, si nos damos cuenta, el único que sigue trabajando con Krypton codo a codo es Caseta, a quien se le dio un espacio y ayudó constantemente. Ryo por su parte dejó de lado Vocaloid y se enfocó a hacer música para otras cosas, como puede ser el anime. Y mientras que Oster Project sigue a día de hoy, otros productores ocuparon ese lugar que algún día ella tuvo. Esta ola fue creciendo, y quizás las críticas aisladas o que los autores tomaron un poco de esa voz y la hicieron propia, hizo que cada vez se les dé crédito y sean ellos los protagonistas. Miku dejó de ser el centro para ser quien acompaña. Era la herramienta perfecta para que los pequeños autores que recién comenzaban tengan una voz que cante sus canciones. Básicamente la idea principal para la que fue creado este software, por allá de principios del 2000. ¿Quién diría que tendrían que pasar más de 10 años y quizás hasta 20 para que esto fuera una potencia? Hatsune Miku no es una persona, no es un dibujo, es un software, un sistema que ayuda y potencia la idea de muchas personas que comienzan en esto. Y si poco a poco empezamos a aislar la voz del artista real, encontraremos autores excepcionales que tienen mucho para decir. Creo que en todo este documental nunca pensé que llegaría a decir esto, pero Hatsune Miku como tal es una experiencia increíble. El conocer su historia y el cómo fue creada hace que te des cuenta de la cantidad de personas detrás de esto. El cómo todo eso es englobado en una imagen puede llegar a hacerte olvidar de cada cara, cada nombre, cada humano que estuvo encargándose de potenciar esto. Cada empresa que aportó su parte para que algo que no vendía bien llegue a ser la imagen de Japón. Hatsune Miku no es solo una chica de 16 años. Hatsune Miku son los que aportan día a día que se expanda, los que hacen canciones por todo el mundo, los que ven sus conciertos, los que compran sus juegos, los que simplemente están generando contenido. Hatsune Miku es la cara viva de un gran trabajo, y es fascinante cómo algo virtual llega a considerarse una diva. Básicamente, Hatsune Miku somos todos nosotros.